la gestión administrativa del Cádiz Club de Fútbol en los últimos años, la continuidad de Brian, de Alex Fernández, ¿tiene encaje Suso y Ontiveros en este sistema? ¿Qué refuerzos vendrán en invierno? Quédate en esta nueva sección, en este nuevo vídeo. El Cadismo pregunta y Aljama responde. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva sección, a un preguntas y respuestas, algo que ya está totalmente inventado, ¿no? En YouTube hay cientos y cientos de vídeos así por el estilo, pero yo lo adapto al Cádiz Club de Fútbol, un preguntas y respuestas en clave Cádiz, para que conozcáis mi opinión, para yo conocer vuestras inquietudes, vuestras dudas. Y ya sabéis que en redes sociales, tanto aquí por YouTube, que lo puse en las publicaciones, que tenéis que tener la campanita activada para que os llegue la notificación de todos los vídeos, todos los directos y también de las publicaciones. También en Twitter puse ese mensaje, ese tweet para anunciar de que iba a hacer este vídeo. Y oye, la verdad que os doy de aquí muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado. En Twitter más de 19 preguntas, en YouTube también 10 u 11. He tenido que hacer una selección porque evidentemente no entraban todas en un solo vídeo, sino el vídeo, pues bueno, duraría hora y media fácilmente. Además se han repetido, es decir, hay varias preguntas sobre Suso y Ontiveros, también otras pocas de Brian Ocampo, otras pocas del mercado invernal, entonces las he agrupado para que quede todo, pues bueno, bien contestado y compactado en un solo vídeo. Daros las gracias, evidentemente, no se me olvida, por el último directo, ¿no?, que tuvimos en el canal, esa retransmisión del Zaragoza 1 Cádiz Club de Fútbol 2, con otra victoria del Cádiz a domicilio, contada y vivida aquí en directo con todos vosotros, más de 60 personas los que estabais en varios tramos del directo. Cómo narramos ese gol de Diakité, que me dio coraje, me dio rabia, porque hay un momento en el que el micro, por tenerle un filtro, se saturó un poquito, un par de segundos, pero oye, por el contrario, la cámara con ese ajuste que cambié duró todo el directo y no explotó, ni mucho menos. Así que, ya digo, tenemos una comunidad maravillosa, estamos creando algo muy bonito. Este proyecto lo estoy afrontando con una ilusión tremenda y esto solo va a crecer y a crecer y a crecer, porque ahora va a arrancar 2026 y voy a empezar más motivado que nunca, ¿no? Plagado de ideas que tengo en la cabeza. Y desde aquí, hablando de la comunidad, le quiero mandar un fuerte abrazo y un cálido saludo a Domingo, camarero del Don Pan de Bahía Sur, de San Fernando, que ayer, oye, estaba pasando el día con mi familia en esas compritas típicas navideñas y fuimos a tomar algo por la tarde, a tomar un café, y oye, estaba este buen hombre, camarero, trabajando. Así que, Domingo, desde aquí, si estás viendo el vídeo, que me dijiste ya que veías todos los vídeos, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, no sabéis la alegría y lo que me cuesta asimilar que gente cada vez, por suerte más, me salude por la calle, voy a un sitio, voy al gimnasio y me salude: oye, veo tus vídeos, tal, te sigo, veo tus previas, veo tus posts, me encantan tus vídeos, tus blogs, tus entrevistas. La verdad que sois maravillosos y me cuesta todavía reaccionar a este tipo de saludos. Así que desde aquí a Domingo y a todos vosotros, un fuerte abrazo para todos. Antes de ir con las preguntas, y rápidamente comentar que ya hay parte médico oficial de Bojan Kovačević. La mayoría de vosotros ya lo habréis visto, pero bueno, yo os lo pongo por aquí para que sepáis exactamente qué dice el Cádiz de la lesión del serbio, del central del Cádiz Club de Fútbol, que casi con total seguridad va a costar mucho verle esta temporada. Puede llegar, porque lo estimado parece que es entre 3 a 4 meses, pero claro, ese tipo de lesiones, luego te tienes que readaptar, volver a coger tono físico, tono competitivo. Yo lo veo, la verdad, bastante complicado. El parte médico de Bojan Kovačević, aquí lo tenéis. Bojan, pues, fue intervenido el martes en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez, un doctor muy experimentado. La verdad que muchísimos futbolistas se han sometido a operaciones con este doctor. Y a Bojan, pues, se le ha realizado, como ahí pone, una revisión y limpieza articular, debido a que las pruebas de imagen de semanas atrás no eran del todo concluyentes. Además, se han extraído algunos fragmentos desprendidos de la zona. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución, pero se estima que afortunadamente será menor al de una lesión compleja de ligamentos o meniscos.
esto responde a lo que ya os comentaba en vídeos atrás, ¿no? Que preguntabas al club, preguntabas a gente del Cádiz y te decían que no tenían una respuesta concluyente, que no tenían un diagnóstico al 100% de la rodilla del serbio, y ha sido este martes, cuando ya en Vitoria, con esa operación, le han abierto ya la rodilla y ya el doctor Miquel Sánchez pues ha elaborado y ese diagnóstico. Esto es lo que nos contaba el club, que todavía no tenían pruebas, pero oye, la verdad que se ha demorado bastante porque en otros clubes estos procesos se suelen acelerar un poquito más. Pero bueno, ya sabemos que Bojan Kovačević no va a estar y esto evidentemente va a ir ligado con algunas de las preguntas que ya me habéis hecho, que tiene que ver con el mercado invernal, con los refuerzos. Evidentemente, la parcela defensiva, la posición de central, hay que reforzarla. Vamos a empezar ya leyendo varias de vuestras preguntas, he seleccionado unas cuantas, y hay algunas, por cierto, que ya lo aclaro, que me habéis preguntado, un par de ellas había sobre la deuda del Cádiz, ¿no? Porque recientemente se ha publicado, el New York Times ha publicado un estudio de la deuda de los clubes españoles, lo estaréis viendo aquí en pantalla, donde aparece el Cádiz Club de Fútbol con una deuda de 40 millones, según este medio, el New York Times, ni más ni menos. Es complicado el tema de conocer datos de la deuda del Cádiz y no tanto conocerlo, sino el motivo de esa deuda, ¿no? De cuántos gastos y qué ha podido provocar esa deuda tan grande, porque la verdad que es una cifra muy, pero que muy grande para un club de segunda división. Mañana jueves, el presidente Manuel Vizcaíno va a dar el habitual canutazo con los medios de comunicación en ese brindis navideño, y entiendo que los compañeros de prensa ya van a preguntar y Manuel Vizcaíno evidentemente aclarará esta duda sobre la deuda. De todas formas, al club he preguntado, de momento no han contestado, pero lo digo por si no respondo esa pregunta, porque a mí, sinceramente, evidentemente como periodista también me interesa el conocer por qué el Cádiz tiene esa cifra a priori tan elevada, ¿no? de deuda. Vamos ahora sí con la primera pregunta que nos hace Arturo García 197, que nos dice: buenas, Jesús, mi pregunta es si crees que Brian Ocampo será capaz de recuperar aquella versión de primera división, ya que se le están empezando a ver destellos. Desde luego está mejorando. Nos pregunta Arturo por Brian Ocampo, si creemos que va a volver a su mejor nivel, al nivel de primera división, que la verdad, cuando todos vimos, ¿no?, ese Brian Ocampo, estábamos impresionados, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo, siempre tengo en la memoria un partido, un Cádiz 0, Betis 0. Fíjate, ¿no? Para yo tener en la memoria un 0-0, pero que dio Brian Ocampo una exhibición flipante, brutal. Claro, evidentemente todos recordamos esos goles ante Almería, ante el Elche, recuerdo que también marcó uno. Le anularon uno también ante el Girona, no, ante la Almería, y marcó otro golazo ante el Girona. Si creo que Brian Ocampo, respondiendo a la pregunta de Arturo, va a volver a su nivel, la respuesta es que me encantaría, pero no lo creo. Sinceramente, Arturo, yo no lo creo. No creo que Brian Ocampo vaya a volver a su nivel, pero sí es cierto que Ocampo ha tenido momentos de muy bajo nivel y muy bajo rendimiento. Yo creo que tocó fondo, que no se me va a olvidar porque estuve allí presente en la Rosaleda, en ese Málaga 0, Cádiz 1, que viste aquí el blog en el canal. Yo lo dije, yo la verdad que me sorprendí bastante, ¿no?, de ver cómo un futbolista podía estar tan desconectado de un equipo, de un partido, porque todo lo que tocó Brian Ocampo en ese partido fue para empeorar al equipo. La realidad fue esa. Estuvo varios partidos sin jugar. Evidentemente, Brian, todos somos conscientes de ese problema mental que tiene, que es un futbolista que a nivel emocional pues pasa fases, ¿no?, muy inestables, y todo eso evidentemente te impide pues lucir y sacar tu mejor nivel, pero en el fútbol y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando esto no falla, nada funciona. Eso ya lo hemos dicho en varios vídeos. Entonces, ahora sí es cierto que estamos viendo un Brian que, oye, no está dando partidazos, de tú decir exhibición, MVP del partido Brian Ocampo, no, pero sí le estamos viendo, y es una cosa que se le atribuye a Garitano, que desde la lesión de Suso, que Ontiveros no está en buen tono físico, estamos viendo, yo creo, el Brian Ocampo más implicado de hace, no sé si decir años, en el Cádiz. Porque evidentemente no es un futbolista que su fuerte sea ayudar en defensa, oye, pero lo está haciendo a su manera. Tiene desconexiones y hay veces que no baja. Sí, lo tiene. Y tiene pérdidas de balón que provocan contraataques del rival muy peligrosos. Y pérdidas de balón que hay veces que no se pueden explicar. Pero todos creo que estamos de acuerdo en que estamos viendo a un Brian más participativo, que pide la pelota, que cuando tiene que dar profundidad al equipo, dar la amplitud, que el equipo, oye, se coloque bien en el campo, que el equipo suba y adelante líneas. Brian conduce, y conduce con criterio, creo yo.
creo que sí le sobra siempre. La toma de decisión final, le sobra siempre un toque, o casi siempre. Pero creo que esta versión de Brian Ocampo es muy aprovechable. Sobre todo porque, ya digo, a nivel de compromiso, de actitud, estamos viendo, yo creo, la mejor versión de Ocampo en eso, en actitud y en compromiso, y en saber qué tiene que hacer y jugar por y para el equipo. Que Ocampo era un debe que tenía. Este futbolista, para mí, siempre jugaba por y para él, ¿no? De cara un poquito a la galería y muy desconectado de lo que pedía el partido y de lo que pedía Garitano. Entonces, bueno, ojalá poder decirte de que vamos a ver a un Brian Ocampo de nuevo en su mejor nivel, en su esplendor. Desde luego que está mejorando, estoy de acuerdo contigo, Arturo, pero la verdad es que tengo ahí yo mis dudas de que volvamos a ver esa mejor versión de Brian Ocampo. Oye, si mantiene este nivel y encima el Cádiz sigue ganando, yo creo que firmamos todos, que Brian Ocampo siga con este nivel de implicación, y si de vez en cuando le sale esa genialidad, porque la tiene, lo vimos el día del Cádiz-Albacete, ese tiro con el exterior, ese golazo, el día del Leganés también marcó gol. Si de vez en cuando tiene ese chispazo de genialidad y le puede dar goles al Cádiz o asistencias, pues oye, mejor que mejor. A la pregunta de Brian Ocampo, hilo la siguiente pregunta que nos la hace Antonio Cardoso 9665 en YouTube, que nos dice: hola Jesús, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la continuidad de Alex, Roger, Brian y Kwame, que terminan contrato 2026, y también la del míster Garitano. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por tu comentario, Antonio, te mando un fuerte abrazo. Primero, la continuidad de estos 4 futbolistas. Empiezo por Brian, porque es el que ya he hablado bastante. Hombre, Brian Ocampo termina contrato. A mí lo que me cuentan es que no tiene pinta que vaya a renovar, sinceramente, Brian Ocampo. De hecho, no se descarta una posible salida en enero. No se descarta una posible salida en enero de Brian Ocampo. Yo creo que ha sido un jugador con muchos altibajos futbolísticos y emocionales en el Cádiz, y a mí me cuesta creer que Brian va a renovar. Es un futbolista joven, 26 años, es un futbolista que siempre le presuponíamos que en segunda división se iba a salir, y creo que su rendimiento ha sido bastante decepcionante, ¿no? En cuanto al talento, porque el talento de Brian Ocampo yo creo que es algo innegociable. Entonces, yo no creo que Brian se quede, sinceramente. Yo creo que este va a ser su último año, y como digo, ojo si no sale en enero. Alex Fernández. Alex Fernández es un buen melón, la verdad, el que preguntas por qué. Yo estoy convencido de que esta es la última temporada de Alex Fernández. El futbolista, como sabéis, está pasando por una situación, yo creo que se puede catalogar de injusta. Injusta porque creo que tampoco hay un motivo específico por el que Alex Fernández sea el quinto centrocampista prácticamente del Cádiz, ¿no? Porque tenemos a Ortuño, tenemos a Diakité, que esa dupla, ese tándem es el ideal para el Cádiz, y lo estamos viendo. Está Yusi Diarra, está Joaquín González y está Alex Fernández, ¿no? Entonces Alex Fernández se queda y renueva el año pasado una temporada más por esa reunión con Garitano. El míster le transmite que va a ser un futbolista importante en el proyecto. Comienza teniendo minutos y siendo algunos partidos de titular, pero Alex Fernández tiene muy poca participación en el Cádiz, y lo estamos viendo. De hecho, Alex Fernández, oye, ¿qué queréis que os diga? El día de la Almería sale en el minuto 90 con un 3-0 en contra. Para mí, y lo digo así, es una falta de respeto a una leyenda en mayúsculas, porque no tiene otro nombre, Alex Fernández. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Ha tenido temporadas malas Alex Fernández, por supuesto. En primera división ha tenido temporadas en las que parecía, ¿no?, que podía ser incluso su última temporada por el bajo rendimiento que ha dado Alex. Pero yo creo que es innegable la figura de líder y lo necesario que es un perfil de Alex Fernández, ¿no? Más de 280 partidos en el Cádiz, que es una animalada. 9 temporadas, si no me equivoco, en el club, y sensación de que es el protector del vestuario dentro y fuera del campo. Es decir, vemos en redes sociales, ¿no? Alex Fernández siempre va arropando a los jóvenes, al que recién llega, a aquellos futbolistas que no tienen tantos minutos. Por ejemplo, Jorge Moreno, que ahora sí lo está teniendo, pero cuando Jorge Moreno no ha tenido minutos, y recuerdo que cuando debutó el primer encuentro de liga, no recuerdo ahora contra qué equipo, que tuvo un error al principio, pero luego, oye, se rehizo, y no sé si fue contra el Huesca, creo que fue contra el Huesca, que ganó el Cádiz.
Oye, ahí estaba Alex Fernández mandando ese mensaje en redes sociales de apoyo a Jorge Moreno, con los goles el primer gol de F. No sé, es un líder, ¿no? Un capitán dentro del vestuario. Yo creo que por el bien de Alex Fernández, esta debe ser su última temporada en el Cádiz y me apena un poco que esta última temporada esté teniendo tan poca participación, pero creo que la continuidad de Alex, pues esta ya sería su última temporada, sinceramente, porque además, bueno, va sonando que tiene ofertas del extranjero, así que yo creo que está casi con total seguridad, a no ser que haya un giro dramático o un giro brusco en la situación, la continuidad de Alex yo creo que no va a seguir. Después de Roger Martí y Kouamé, y le voy dando esto acelerando porque si no me enrollo como una persiana, Roger Martí, pues bueno, Roger es un futbolista que creíamos que ya había dado todo lo que tenía que dar en el Cádiz, con un periplo con las lesiones bastante preocupantes, 2 roturas de peroné el año pasado. Y sin embargo, Roger Martí, oye, ahora mismo es un perfil interesantísimo en la delantera del Cádiz. Es cierto que el Cádiz ha traído a Jerónimo Dómina, que es ese perfil de delantero acompañante del tanque con mucha movilidad. Por cierto, tendréis videoanálisis de Jero Dómina, ya estoy ahí editándolo y dándole caña. Seguramente para Navidades, con la liga ya un poquito parada, lo tendréis para que lo veáis tranquilamente, con un polvorón. Y bueno, yo creo que Roger Martí pese a que está rindiendo ahora bien, yo creo que no habría ya motivos, ¿no?, para renovar a Roger Martí. La verdad, yo creo que es un futbolista ya rentado por el Cádiz y que todo lo que se pueda aprovechar el nivel y el buen rendimiento que está dando ahora Roger Martí, agua bendita para el Cádiz Club de Fútbol. Y de Kouamé, el último jugador que me has mencionado, Antonio, pues evidentemente Kouamé para mí no debería seguir en el Cádiz. Yo estoy convencido de que el club va a hacer todo lo posible por darle salida, porque Kouamé, oye, sí, es un centrocampista que yo he defendido mucho porque tiene talento y yo creo que eso es innegable. Tiene un toque con la zurda, una conducción de balón, cómo rompe líneas. No se nos ha olvidado, ¿no?, cómo era Kouamé como jugador. Pero claro, todo eso lo tira por tierra su actitud y su nulo compañerismo y su pésimo comportamiento dentro del vestuario. Entonces, claro, cuando tú tienes un centrocampista, ahora que está el vestuario mucho más unido, que hay muchos jóvenes, cuando tú metes a un tipo como Kouamé, que se pegó en un entrenamiento con Tomás Alarcón, que ha tenido varios rifirrafes con otros compañeros que ya no están en el Cádiz, yo no creo que sea lo ideal, ¿no? Entonces, el Cádiz le dio esa salida en forma de cesión al Chicago Fire, ahora ya ha terminado la MLS, como sabéis. Entonces, bueno, yo creo que la continuidad de Kouamé no tendría para mí ningún tipo de sentido. Que, ojo, su perfil, yo creo que es necesario, pero como jugador y sobre todo como profesional, como compañero, ha demostrado que no puede seguir en el Cádiz. La siguiente pregunta nos la hace Warus1208 en YouTube. Buenas, Jesús, ¿qué opinas de la gestión administrativa del club? En los últimos años disfrutamos de la etapa dorada del Cádiz, pero cuando no va bien se suele mirar bastante eso por el presidente y su pasado. ¿Crees que está haciendo bien su trabajo y tiene futuro el proyecto actual? Muchas gracias por tu comentario, Warus. La gestión administrativa del Cádiz, pues a ver, evidentemente es una realidad que los 4 años en Primera División, y de esto ha habido varias preguntas, los 4 años en Primera División, en palabras del presidente Manuel Vizcaíno, recuerdo, no se disfrutaron lo suficiente. Y claro, yo creo que no se disfrutaron lo suficiente, que tampoco lo considero así, pero en parte porque, sinceramente, la inversión que se hizo y el apostar por la continuidad, la permanencia del equipo, el crecimiento del equipo, en cuanto a jugadores, yo creo que no se reflejó en el campo, sinceramente. Claro, si recordamos las permanencias del Cádiz, el primer año de Cervera, lo que hizo Álvaro Cervera fue un auténtico milagro, ¿no? Malbasic, Pombo, Álvaro Jiménez. Bueno, una plantilla increíble. Increíble. En cuanto a nivel futbolístico, era surrealista que el Cádiz quedó en el puesto número 12, si no me equivoco. Después es cierto que con Sergio yo creo que se eleva el nivel de la plantilla, hay un mejor grupo, pero también Sergio hace un milagro, porque ese Cádiz no tenía jugadores de nivel y de, sobre todo, determinantes en la categoría. Lo que hizo Sergio es crear un grupo en el que todo el vestuario estuviera más unido que nunca, y después, la verdad que tuvo partidos de muy buen juego. El último año de Primera División,
en el que se trae a Maxi Gómez, en el que vuelve Darwin Machís. Claro, Maxi Gómez es una inversión que, oye, puede salirte bien, puede salirte mal. Todos la aprobábamos, evidentemente. Todos aprobamos la llegada de Maxi Gómez. Y aunque vino cedido, Maxi Gómez tiene un gran contrato, ¿no? Cobra bastante. Entonces, después salió mal. Errores a la hora de planificar plantillas o posiciones. Siempre había una posición debilitada, muy debilitada más que otra. Y sobre todo yo, más que los fichajes en el campo, que por supuesto es lo importante, porque aquí lo importante es lo que ocurre en el césped, yo creo que la gestión, que evidentemente hay que darle su mérito a Vizcaíno. Vamos a ver, esto es una realidad. El Cádiz está viviendo ahora mismo, aunque esté en segunda, una de las etapas más brillantes de la historia del club. Y eso es impepinable, ¿no? La historia está ahí. Y hay que atribuirle el mérito a Manuel Vizcaíno, por supuesto, que hay que atribuírselo. Aquí no todo es malo, ni mucho menos. Pero claro, tú ves al Cádiz en comparación con otros equipos recién ascendidos. ¿En qué espejo debe mirarse el Cádiz? Pues yo siempre pienso en el Deportivo Alavés, ¿no? El Deportivo Alavés, tú te salvas en Mendizorroza. Descendió el Alavés ese año. Al año siguiente el Alavés sube y tú bajas. Y el Deportivo Alavés tiene varios años ya en primera división, consolidándose, creciendo como grupo. Ya no te pongo el ejemplo del Elche. Lo que está haciendo este año el Elche del Sarabia es una maravilla, ¿no? Es una auténtica locura. Porque además juega al fútbol de maravilla. Pero equipos como el Alavés, que yo creo que es un equipo de la categoría, entendedme, ¿no? Del Cádiz, del mismo nivel, son el espejo a reflejarse. El Osasuna para mí ya queda más arriba, ¿no? Pero el Alavés, con ese proyecto interesante. Oye, el año pasado es cierto que pasa apuros, pero el Alavés estaba fichando auténticos jugadorazos, ¿no? Lucas Romero, recuerdo, Tony Martínez, futbolistas con bastante nombre, ¿no? En el fútbol, algunos con experiencia, otros jóvenes. Entonces, eso sí que es achacable. Y sobre todo, lo que iba a decir antes, que se me había olvidado, para mí lo más achacable de esta gestión en estos últimos años, que este año se ha corregido, es el trato y la relación, la inestabilidad con el aficionado. Es decir, esa guerra continua, ese clima hostil, ese ambiente tóxico era totalmente insostenible. Lo tuvimos en primera y en la peor temporada que yo recuerdo de muchos años fue la temporada pasada, en segunda división, donde crees que renovando la plantilla, dándole continuidad a aquellos jugadores que habían acabado la mayoría un ciclo, vas a subir con la gorra, pues al final te llevas un chasco histórico. Y de eso el club ha aprendido, de los errores se aprende evidentemente, pero el clima que se vivió, el tema de los burofax a los aficionados, el tema de constantemente una guerra aficionado-directiva. Oye, el clima en los jugadores, un vestuario tóxico, un vestuario podrido. Eso yo creo que es un error claro. Y ahí la verdad que se le fue a Manuel Vizcaíno y a toda la cúpula directiva, yo creo que un poquito de las manos. Y luego este año, y respondo a tu última pregunta, si tiene futuro el proyecto actual, claro que tiene futuro. Yo lo considero así. Y claro que es correcto lo que está haciendo ahora el Cádiz. Evidentemente, había que limpiar ese vestuario, había que cambiar por completo el modelo del club. El modelo del club de, en lugar de traer a jugadores más por nombre que mirando al futuro, se miraba más al corto plazo que al largo plazo. Ahora yo creo que el Cádiz no, que ahora el Cádiz mira a ese medio largo plazo, pero en un futuro, en un proyecto para crecer de cara al futuro, o al menos esa es la intención. Luego, oye, luego te puede salir mal, evidentemente, pero yo creo que este proyecto tiene futuro, evidentemente. Para mí tiene futuro porque hay jugadores que, como son tan jóvenes, pongo el ejemplo, Iker Recio. Iker Recio es un futbolista que todos veíamos que estaba verde para la categoría, pero como no le ha quedado otra opción, ha tenido que jugar muchos partidos con la salida de Víctor Chus. Pues este año Iker Recio para mí es de los mejores centrales de segunda división. Otro ejemplo, Moussa Diakité. Moussa Diakité en primera división no jugó con el Cádiz, en segunda división el año pasado con Paco López quedó totalmente desterrado tras esa derrota 0-4 ante el Zaragoza en la primera jornada. Pues Moussa Diakité tiene pinta que si no es en enero, es a final de temporada, va a venir un equipo y te va a pagar, yo creo que
un buen dinero por Musa Diakité. Ojalá no, ojalá Diakité se quede y cumpla su contrato, que si no me equivoco es hasta 2029. Pero estos jugadores jóvenes se están revalorizando y esa es la idea del club, el combinar la experiencia de Suso, de Ale Fernández, de este tipo de futbolistas con esos jugadores revalorizables al cabo de unos años que te puedan dar crecimiento y sobre todo beneficio económico. Entonces yo creo que el cambio de rumbo era más que necesario y todos estábamos de acuerdo cuando vimos la confección de la plantilla justo al final del mercado de verano, que el Cádiz había hecho bien las cosas, que la dirección deportiva, comandada por Juan Cala, presidente Manuel Vizcaíno, etcétera, etcétera, había hecho bien las cosas y con algunas cosas que pulir, que las tiene que pulir ahora en el mercado de invierno, pero yo creo que la nota, la valoración era positiva, por lo menos lo que se leía en redes sociales. De la gran mayoría a nivel general, yo creo que era para estar contento. No veas cómo me enrollo en cada respuesta. Lo que va a durar este vídeo, bueno, no tiene ni sentido. La tercera pregunta, que combino 3 preguntas porque al final hablan del mercado invernal, nos la hace, pues bueno, Mario Rodríguez UW8XL en YouTube. Hola Jesús, enhorabuena por cómo estás llevando el canal. Muchísimas gracias, Mario. Mi pregunta, ¿qué necesita este Cádiz en el mercado invernal para ser candidato real a ascender? La junto con Gonza10 en Twitter, que me pone: ¿qué posición crees que es más necesario reforzar? ¿Confías en el playoff? Yo creo que nos metemos terceros y ascendemos. Ahí nos da su valoración Gonza. Y también Balanceate en YouTube nos dice: muy buena Jesús. Lo primero, felicitarte por el canal y animarte a seguir creando contenido cadista. Es un gustazo disfrutar tus vídeos. Muchas gracias, amigo. Respecto a mi consulta, ya que tenemos el mercado invernal prácticamente encima, me gustaría saber qué jugadores te parecerían interesantes para el Cádiz, si es que conoces alguno que parezca que vaya a salir de su club o que esté libre ahora mismo. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros 3 por esa pregunta sobre el mercado invernal. ¿Qué necesita este Cádiz en el mercado invernal? Pues evidentemente necesita, para mí, un central o 2. Es que yo creo que necesita 2, porque ya con Bojan Kovačević sano necesitaba un central. Para mí, con la lesión de Bojan, necesita 2. Necesita 2 centrales. ¿Por qué necesita 2? Porque yo creo que Pelayo, su cesión tiene que ser, para mí, suspendida, finalizada, porque no está dando el nivel que se esperaba. Y hoy era una apuesta del club, una cesión, bueno, una apuesta del club, una cesión buscando que te dé ese rendimiento, casaba con el proyecto de jugador joven, jugador que puede tener ese crecimiento a la categoría, pero claro, Pelayo llevaba muy poco rodaje. Pelayo venía con muy poquitos partidos jugados. En el Rayo Vallecano apenas había jugado. Entonces, bueno, Pelayo estamos viendo que es el último central del Cádiz. Bueno, sin contar a Fali, evidentemente. Que Fali es otro futbolista que, bueno, su futuro es una auténtica incógnita. No sabremos si va a ser un caso Luis Hernández 2.0. Parece que en el club todavía confían en su recuperación. Yo soy bastante escéptico con la recuperación de Fali, sinceramente, por esas lesiones de rodilla. Y necesita el Cádiz, como digo, 2 centrales. Para mí, un delantero centro. Es cierto que viene Jerónimo Dómina, que ya ha llegado, que es oficial, pero creo que necesita otro delantero para mejorar la pólvora en ataque. Que aunque ahora el Cádiz esté muy bien, el Cádiz lleve 6 goles a favor en 3 partidos, algo que se pedía al Cádiz, que era que generase ocasiones, ¿no? Que es que no estaba ni generando ocasiones. Pero claro, que no se nos olvide que García Pascual, Roger Martí y Dauda Cámara suman 3 goles. 3 goles en 18 jornadas. Un gol cada delantero. Es una cifra totalmente ridícula, la verdad. Hay que decirlo así, es ridículo. Entonces, evidentemente, hace falta otro delantero, además de Jerónimo Dómina, que ya veremos cómo sale el argentino, para reforzar esa posición. Y a mí personalmente me gustaría, ya digo, yo creo que van a venir 3, contando con Dómina, creo que vendrán 2 o 3 refuerzos a lo sumo. Yo traería otro centrocampista. Porque creo que hace falta un perfil creativo en el Cádiz, en el centro del campo. De contención es cierto que está Musa Diakité. En teoría, Joaquín González también tiene ese perfil de contención, de ser un pivote más defensivo, aunque hemos visto poco a Joaquín. Pero creo que hace falta un centrocampista algo más creativo, porque con Suso, que es verdad que es un futbolista muy creativo, que te puede filtrar balones, te puede filtrar pases, pero creo que en la medular
Hace falta un futbolista un poquito más creativo. Pero ya digo, para mí la prioridad en el mercado de fichajes sería 2 centrales y un delantero sí o sí. Para mí eso sería impepinable. Y quizás el lateral izquierdo, porque es cierto que está Raúl Pereira, que por cierto va a tener que ser titular ante el Castellón. Pero el lateral izquierdo, Mario Climent, está siendo titular, yo creo que porque Raúl Pereira todavía está muy joven, vamos a decirlo muy verde, para ser titular. Pero Mario Climent ha tenido partidos y en general su temporada está siendo más flojita que la anterior. Entonces yo creo que el lateral izquierdo, por ejemplo, el lateral derecho creo que con Iza y Caicedo, creo que sí está bien cubierto, pero el lateral izquierdo se me queda ahí un poquito coja esa posición. A la pregunta de Conza 10 de ¿confías en el playoff? Claro que confío. Claro que confío en el playoff. De hecho, es el objetivo marcado por el club. En palabras del presidente Manuel Vizcaíno, con la plantilla que tiene el Cádiz y siendo realista, este equipo tiene que pelear por los playoffs de ascenso. Ahora mismo es lo que está haciendo. El equipo, está a solo un punto de entrar en playoffs. Tiene esa posibilidad ante el Castellón, que ojo a cómo viene el Castellón, ya lo veremos en la previa. Pero yo creo que sí, ¿no? Que hay que confiar en los playoffs siempre y cuando el Cádiz pues se mantenga siempre ahí, ¿no? Que no se descuelgue mucho. Que oye, no se ha descolgado mucho, porque al inicio tuvo un inicio brutal y el Cádiz consiguió muchísimos puntos con esas victorias en casa, sobre todo siendo un fortín, pero la rachita que ha tenido el Cádiz, esas 2 victorias en 8 partidos, no marcar goles, 3-0-0 seguidos, esa rachita es de descolgarte por completo, pero por suerte queda mucha temporada y el Cádiz tenía un buen colchón de puntos. Y balanceate, que me dice qué jugadores te parecerían interesantes para el Cádiz, por decir algunos nombres que también me habéis preguntado mucho. Hombre, decir nombres la verdad que es complicado. Suena, por ejemplo, en la delantera, ¿no? No suena para el Cádiz, pero me refiero, Gonzalo Petit, ¿no? Que se está hablando que el Mirandés, que no cuenta tanto con él, que el Betis quizás pueda romper la cesión. Oye, pues Gonzalo Petit es un delantero con experiencia, que lleva unos cuantos goles, que con experiencia en segunda, digo, este año. Que yo creo que es un perfil interesante, un futbolista técnico, pero que es alto también. Me podría parecer un perfil interesante. Evidentemente, Urco Izeta es, para mí, el fichaje bomba este año de si lo consigue algún equipo de segunda división, que todavía está por ver. Ahora se habla que el Alavés y el Español, si no me equivoco, están interesados en este futbolista. En la defensa, por perfiles, la verdad que ahora mismo no tendría un nombre en concreto. Recuerdo que sonaba mucho Oyer Luengo, central del Oviedo, Nabil Aberdeen, un central que jugó en el Getafe, que se ha vinculado para este mercado de invierno con el Cádiz. Bueno, son nombres que tiramos un poquito al azar. No sé qué te digo. Alex Forés, otro delantero del Levante, también interesante, que parece que puede salir en este mercado de invierno y que el Cádiz le siguió la pista en verano. Un delantero que tuvo una lesión, rotura del peroné, si no me equivoco, y que fue compañero de Ontiveros en el Villarreal B y anotó 13 o 12 o 13 goles por ahí, o incluso más. Hizo una temporada espectacular Alex Forés. Entonces, bueno, creo que el Cádiz tiene que reforzar esas posiciones y evidentemente hacer un rastreo de mercado bastante amplio. Dicho esto, el Cádiz últimamente está apostando más por jugadores de fuera, del extranjero, que jugadores de aquí en España. Una pregunta que se ha repetido mucho y que cada vez en las tertulias y en los programas de televisión de Cádiz se está repitiendo, nos la hace el compañero y amigo Emilio López. ¿Cómo crees que conseguirá encajar Garitano, Asuso y Ontiveros cuando estén a su mejor nivel? La pregunta del millón, yo creo, ¿no? La pregunta que todo el mundo está haciendo. Pues buena pregunta, la verdad. Es complejo, ¿eh? Es complicada esta pregunta porque nos la estamos haciendo todos, ¿no? Es una pregunta que ronda la mente de todos nosotros. Oye, ¿qué va a ser de Suso y Ontiveros cuando Suso esté disponible? Cuando Ontiveros esté un poquito mejor en tono físico. ¿Cambiará Garitano el sistema? ¿Irá a muerte con lo que hay y tendrán que ser los futbolistas los que se adapten al sistema? Porque yo creo que al inicio de la temporada, en ese 4-2-3-1 prácticamente fijo que veíamos de Garitano, Garitano yo creo que ahí jugaba algo que él no terminaba de creer. No sé si llamarlo así, pero
con resultados, porque el 4-2-3-1 con Suso de titular, oye, que el Cádiz ha ganado más partidos, ¿no? Con Suso de titular que sin Suso, aunque ahora estemos viendo quizás la versión más reconocible, con mayor identidad que vemos en el Cádiz y donde el equipo genera más ocasiones, donde el equipo marca más goles, donde vemos un equipo más ordenadito, más intenso, que gana más duelos en el centro del campo, que hace esas transiciones muy bien. Es que estamos viendo que por cierto, el Cádiz, para mí, tengo una opinión, se protege mucho mejor con balón que sin balón. Es decir, cuando el equipo retrasa la línea atrás muchos metros, el equipo ahí se hace un poquito más débil, ¿no? Y tiene que atrincherarse un poquito más, lo vimos en Zaragoza. Pero cuando el equipo es valiente, sale y tiene esa tranquilidad, ese pozo con balón y se protege con la pelota, para mí el equipo mejora y juega mucho mejor así. Entonces, a lo que voy, a la pregunta. ¿Cómo crees que van a encajar Suso y Ontiveros Garitano cuando vuelvan? Suso en enero ya estará disponible. Y yo sinceramente ahora mismo veo imposible, y lo digo así, imposible que Suso y Ontiveros sean titulares. Y esto me lo dices en septiembre y me llevo las manos a la cabeza. Yo y todos vosotros, creo. Porque son dos futbolistas de los más talentosos de la liga. Suso es el fichaje para mí bomba de este año en segunda división, o top 3 fichajes bomba. Y Ontiveros, es que sabemos todos, ¿no? De lo que es capaz Ontiveros. Entonces, yo ahora mismo veo imposible, por lo menos, que Suso esté en una banda y Ontiveros en otra. Han jugado muy poquito juntos, de hecho. Lo que sí creo que por la izquierda, Brian Ocampo, que es quizás el jugador que Gaizka sacrifica de esa guardia pretoriana, en el sentido de que De la Rosa te da piernas y te da trabajo en defensa, Dauda Cámara, Roger Martí en esa línea de presión, Ortuño de Aquité. Entonces Brian Ocampo es como esa figura libre, entre comillas, porque ya digo que también está implicado, pero es ese futbolista que Garitano dice, bueno, tengo a un jugador, ¿no?, que lo puedo tener un poquito más con libertad, por así decirlo. Aunque si no corre Garitano, te pega una bronca que habrá que escucharla. Yo creo que en esa banda izquierda, lo que se me ocurre a mí es que Ontiveros puede entrar por Brian Ocampo, puede entrar, pero es que tampoco veo a Suso en el banquillo. A Ontiveros sí, porque Ontiveros yo creo que por desgracia para el Cádiz se está acostumbrando a salir desde el banquillo, o a no salir, o a no ir ni convocado a veces. Pero entonces yo creo, y la lógica invita a pensar a que cuando vuelva Suso, De la Rosa se colocaría en la izquierda, que es verdad que para mí en la derecha donde está rindiendo muchísimo mejor. De la Rosa se colocaría en la izquierda y Suso en la derecha. Porque Suso, Iza Carcelén también se entiende muy bien. Iza ha expresado que se siente muy cómodo, que la llegada de Suso incluso le ha dado motivación extra para esta temporada. Entonces esa es la lógica que yo saco. De la Rosa a la izquierda y Suso a la derecha. Y Ontiveros a ganarse la confianza y los minutos desde el banquillo. ¿Qué tendrá que hacer el Marbellí? Pues la media hora, los 20 minutos, los 25 minutos que salga, que oye, es difícil, pero tienes que pedir la pelota, ser participativo y correr mucho y sobre todo ser determinante, intentar serlo, porque ya digo que es complicado, que parece que sale Ontiveros y tiene que ganar el partido él solo en media hora o en 20 minutos y no es posible. Pero yo, siguiendo una lógica, creo que eso es lo que va a ocurrir cuando estos dos futbolistas estén disponibles. Pero ya digo, los dos de titular no los veo ahora mismo ni de lejos. La siguiente pregunta en cuanto al proyecto del Cádiz Club de Fútbol nos la hace José Rey vía Twitter y nos dice, más allá del resultado inmediato y de volver cuanto antes a primera, ¿cuál es el proyecto deportivo real del Cádiz Club de Fútbol en la Liga Promotion? Apostar de verdad por una identidad reconocible, cantera, jugadores con hambre y un estilo claro, aunque cueste tiempo. Yo creo que sí, ¿no? Que este cambio de rumbo, lo he dicho antes, es que esto es lo que pasa, ¿no? Que muchas preguntas han sido similares, ¿no? Y cuando respondo una, estoy casi respondiendo a otra, pero yo creo que este cambio de rumbo del Cádiz, este nuevo proyecto, joven, futbolistas con hambre, futbolistas con ganas de demostrar, combinado con futbolistas con experiencia y sobre todo apostando también por la cantera. La cantera, que no lo he mencionado antes, es un auténtico fracaso para el Cádiz Club de Fútbol que el Mirandilla esté en tercera federación. Y eso es una realidad como un templo. Eso es una realidad. El año pasado se tira por la borda el filial. El filial era un equipo muy jovencito, que encima sus futbolistas más determinantes, como puede ser Borja Vázquez, por ejemplo, salieron también, ¿no? Para mí el año pasado la gestión con el filial, con la cantera, fue malísima. De hecho, hubo 4 descensos
en cadena, 4 descensos consecutivos, si no me equivoco, si no me acuerdo mal. Y claro, este año yo creo que sí se está haciendo una apuesta por la cantera. Sí estamos viendo futbolistas que están creciendo en tercera federación, pero hay nombres muy interesantes, ¿no? Aitor García del juvenil es un portero que apunta a muchas maneras. Evidentemente el Mirandilla, Ismael Álvarez, es un futbolista con un talento que tiene una pinta descomunal. Luis Simón, que lleva muchísimos goles con el Mirandilla en tercera federación. Oye, Raúl Pereira, que está ya con el primer equipo. Hay futbolistas, bueno, Musa Diakité también se puede considerar como un trabajo de cantera, aunque aquí Garitano tiene mucha importancia en el crecimiento de este jugador. Al final es un equipo que, oye, el Cádiz con este proyecto para mí está sentando las bases del largo plazo, del medio largo plazo. Y cuando tú cuidas la cantera, hombre, no te pido que seas como el Celta, que vaya envidia al Celta, ¿no? Hace poquito, peleando las permanencias con el Cádiz Club de Fútbol, todos recordaremos ese Cádiz 1, Celta 0 con gol de Sobrino, en el que tenían que ganar los dos, ganó el Cádiz y prácticamente amarró la permanencia al 100%. Pues fijaros el Celta, ¿no? En Europa League jugando, con una cantera que es brutal. Lo que hace la cantera del Celta a Madroa es bestial. Y oye, este año quizás las cosas no le están saliendo tan bien en Liga, pero ahí está, ¿no? Es un proyecto serio, con un entrenador de la cantera además, Claudio Giralde. Entonces yo creo que este es el camino que debe seguir el Cádiz. No la de futbolistas con nombre, pero con una edad media de plantilla de 29 años o 30 años. El Cádiz le ha bajado mucho esa edad media y este es el camino que debe seguir el Cádiz, que puede salir mal y que todo no tiene que ser futbolista joven con proyección, no. Hay que combinarlo y hay que saber combinarlo para tener ese equilibrio. Pero evidentemente, para mí, a tu pregunta, José, este es un proyecto deportivo real y serio del Cádiz Club de Fútbol, que de aquí a unos años veremos dónde acaba este proyecto y si ha tenido o no sus frutos. La siguiente pregunta, ya vamos a ir terminando dentro de poco el vídeo, nos la hace Juan Carlos Fernández Zarzuel 4496 en YouTube. Buenas noches. ¿Qué piensas que le puede pasar a Tabatatse? Tuvo una entrada explosiva y ahora... Y por otro lado, ¿crees que Alex Fernández tiene cabida en el sistema de Garitano? Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por la pregunta. De Alex Fernández, lo concluyo rápido. ¿Si tiene cabida en el sistema de Garitano? Sí, para mí sí tiene cabida. Me gustaría haber visto un tribote en más ocasiones, porque lo hemos visto muy poquito. A lo mejor Diakité, Ortuño, Alex, pero creo que es un futbolista válido. Creo que es un futbolista válido, sobre todo para esos partidos en los que tengas que tener un poquito más de control con la pelota en el centro del campo. Pero ya digo, Alex Fernández, con las poquitas oportunidades que está teniendo, no me extrañaría que saliera incluso en enero del Cádiz, o que esta fuera su última temporada. ¿Qué le está pasando a Tabatatse? Una pregunta que nos la hacemos muchos, ¿no? Porque el georgiano tuvo un impacto de lo más brutal y de lo más bestia que hemos visto aquí en Cádiz en años, ¿no? Yo no recuerdo a un futbolista llegar aquí, no tener ni idea de la ciudad, no saber español, y que en su debut, en 5 minutos, marque el primer gol con el Cádiz y el gol de la victoria en el minuto 93. No recuerdo un jugador que en su segundo partido, con 20 minutos disputados, marque 2 golazos, 2 goles en 2 minutos. Uno con la diestra, otro con la zurda, como hizo Nanoeta. Un jugador que se haya, y esto lo dicen muchos futbolistas dentro del vestuario, Tabatatse ha sido un ejemplo de cómo adaptarte e integrarte a un equipo, ¿no? Llegar de un país lejano, no conocer a nadie, no conocer el idioma, no conocer la cultura, la ciudad, y tener esas ganas de aprender español. Se han visto fotos de él en la camilla con un libro aprendiendo español, expresiones de aquí de Cádiz, el que pasa picha a la semana de estar en Cádiz. Bueno, ese tipo de cosas, la verdad que son de mucho mérito, ¿no? Y dignas de alabar del georgiano. ¿Qué pasa? Que quizás, y ojo que sigue siendo el máximo goleador del equipo, que no se nos olvide, con 4 goles y 1 anulado ante el Valladolid, si no me equivoco. Ahora Tabatatse, no sé si el elevarle tanto, el que la gente por la calle le salude, le pida fotos y tal, no sé si se le habrá podido subir, pero lo que vemos en el campo, en el césped, es un futbolista que tácticamente anda bastante perdido en muchas ocasiones. Es un perfil para mí muy válido, muy válido. O sea, yo
aquel que piense que Tabatatse no tiene nivel para segunda, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es un futbolista que ante todo tiene gol. Y el gol se paga muy caro. Y es un futbolista que tiene un cañón en ambas piernas y que no se lo piensa dos veces. Pero es cierto que a nivel táctico pues se tiene que adaptar, yo creo que todavía al fútbol español, a lo que pide Garitano. Yo creo que es un futbolista que en muchos tramos del partido pasa totalmente desapercibido, que esto ya nos lo contaban aquí en el videoanálisis de este jugador, de Yuri Tabatatse, que lo tenéis en el canal. Entonces, ahora mismo estamos viendo un Tabatatse que es prescindible en el equipo, que sus goles, por suerte ahora el Cádiz está generando más ocasiones y le están llegando los goles de otros jugadores diferentes, y Tabatatse tiene que volver a ser ese futbolista con mucha profundidad, con velocidad, que aporte más al equipo, ¿no? Que al final es un futbolista muy integrado en el vestuario, muy querido, pero que está lejos para mí ahora de ser titular, viendo el nivel de la Rosa, que le da ese trabajo. Tampoco es un futbolista que a nivel defensivo sí puede presionar, pero en varios tramos, en varias jugadas le ves cómo no llega, ¿no?, a cubrir su marca, cómo no termina de hacer la ayuda a su lateral. Así que, bueno, ¿qué le pasa a Tabatatse? Yo no creo que le ocurra en nada, sino que simplemente es que era muy difícil mantenerlo, ¿no? Yo creo que la caída iba a llegar tarde o temprano y está llegando ahora. Si en una montaña rusa tú estás así, porque es que iba así, en picado como un cohete hacia arriba Tabatatse, evidentemente ese bajón tenía que llegar tarde o temprano y está llegando ahora. Oye, ojalá con este parón navideño, ojalá volvamos a recuperar la versión de Yuri, pues más reconocible, esa versión de Yuri, ese impacto, ese futbolista con gol, porque, insisto, sigue siendo el máximo goleador del equipo y tiene un cañón en ambas piernas. Rondita de preguntas rápidas porque Diosito Conejo en Twitter nos hace 4 a la vez. Yo pedí una pregunta, pero la gente se ha animado y se ha hecho 4 preguntas a la vez. Nos dice, ¿qué crees que ha fallado antes y por qué ahora parece que mejora? ¿Qué ha fallado antes? Porque yo creo, y lo contesto rápido, que el Cádiz estaba jugando a algo que el míster no terminaba de sentirse cómodo, no terminaba de creer. Era él forzado por los jugadores que tenía a jugar a algo que el equipo, yo creo que con el paso de las jornadas se desarmó por completo esa idea, se desvaneció por completo, y Garitano ha tenido que saber rearmar el equipo y encontrar y dar con la tecla de este sistema. Y ahora el Cádiz vemos un Cádiz más vertical, que hace las cosas mucho más simples pero mucho más efectivas, y yo creo que eso es lo que a nivel muy general y muy resumido ha cambiado en el Cádiz, y sobre todo que ahora ataca mucho mejor y el equipo para mí sigue teniendo seguridad defensiva. ¿Qué fichajes son necesarios en invierno y en verano? Con nombres mejor, si no las posiciones. Bueno, fichajes necesarios en invierno. Hombre, nombres es muy difícil, es muy difícil. Aunque hay un central por allí que ha acabado contrato con su club, que no ha renovado, es español, tiene mucha experiencia, sobradísima, y que está ahora mismo libre en el mercado. Yo no quiero decir nada. Ahí lo dejo. Bueno, bromas aparte, fichajes necesarios. Pues hombre, decirte nombres es muy complicado, ¿no? A mí me gustan muchos jugadores de segunda división, pero que evidentemente no están al alcance del Cádiz y mucho menos en invierno. Por cierto, os digo un futbolista para mí fetiche del que soy fan a muerte, y es John Morcillo. A mí John Morcillo, cada vez que le veo jugar, me tiene completamente enamorado, al extremo del Albacete. Perfiles ya lo he dicho, ¿no?, en el vídeo antes. Centrales hay que reforzar, para mí 2, y digo en plural, centrales. Un delantero hay que traer adicional, y para mí un centrocampista también habría que traer. Ya luego terminar de perfilar quizás algunas posiciones como el lateral izquierdo, y depende si sale o no algunos extremos, como puede ser el caso de Brian, por poner un ejemplo, pues quizás habría que reforzar esa posición. Pero ya digo, para mí los perfiles claros son las 2 áreas, la delantera y la defensa. ¿Qué jugadores en tu opinión no deben seguir en el equipo? Ojo que esta pregunta es bastante directa, de la que hace el compañero. Jugadores que no deben seguir en el equipo. Pues oye, lo voy a contestar con todo el respeto del mundo y con total honestidad, viendo el rendimiento que han dado, al menos en estas primeras vueltas. Yo creo que en la portería evidentemente no se toca. En la línea defensiva, pues Pelayo es el nombre que me sale. A mí Pelayo es que su cesión es que me ha parecido decepcionante, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Un futbolista que viene del Rayo Vallecano, viene de primera, y que su rendimiento está siendo tan sumamente pobre. Entonces yo creo que Pelayo habría que romper la cesión. Y digo Pelayo y antes me replanteaba Jorge More, pero primero, está dando un gran rendimiento en estos últimos encuentros, y segundo, Jorge Moreno
lo tienes en propiedad. Es decir, yo creo que es mucho más fácil el romper la cesión y darle salida a Pelayo. En el centro del campo, yo no sé si en el centro del campo, lo que dije antes, Alex Fernández quizás debería salir porque no está teniendo minutos. Y creo que quizás el futbolista se puede cansar de esta situación o puede buscar cambiar de aires ya y cerrar su ciclo en el club. Y en la delantera volvemos un poco a lo de Jorge Moreno. Antes, hace un mes decíamos que Roger Martí y Dauda Cámara creo que no daban el nivel. Dauda Cámara quizás es un caso parecido al de Jorge Moreno, al de Pelayo, que se podría romper la cesión porque no estaba dando rendimiento, no estaba aportando goles. Y Roger Martí porque quizás su ciclo ya había acabado en el club. Pero claro, es que ahora la situación es muy diferente, ¿no? Es que fijaos los contextos y el fútbol, cómo cambia todo. Pasas un mes de ser prescindible en el equipo y de confianza cero y de que no eres importante, a que de un mes a otro, oye, eres titularísimo en el Cádiz y el equipo funciona mejor contigo en el campo. O sea que esto es, ya digo, tan complicado. Esto es jugar muchas veces a fútbol ficción, desde luego. Y cuarta y la última, nivel de confianza en el entrenador. Nivel de confianza en Garitano. Pues oye, ha tenido altibajos, evidentemente. Se empezó muy bien y el nivel de confianza era brutal ya desde la temporada pasada, con cómo cogió Garitano al equipo, cómo lo mejoró, cómo lo levantó de la lona, lo sacó del descenso y tuvo una racha espectacular, ¿no? Con muchísimos partidos seguidos ganando. Claro, esta temporada inicias brutal, con una plantilla nueva, con un proyecto nuevo, jugadores muy jóvenes. Luego tienes esa racha muy pero que muy preocupante en la que el equipo no jugaba a nada, en la que el equipo no jugaba, no generaba nada. Era muy aburrido ver al Cádiz y sobre todo había perdido en muchos tramos la fiabilidad defensiva. Y ahora el nivel de confianza vuelve a subir. Vuelve a subir, ¿por qué? Porque para mí es muy meritorio lo de Garitano, y lo repito otra vez, el cómo en el momento más débil de la plantilla de la temporada, en el momento más débil del Cádiz, donde hay muchas más dudas con tu figura, donde el equipo no carbura, donde el equipo no gana partido, porque al final esto consiste en ganar partido, ha conseguido modificar el sistema y de una vez, después de muchísimos cambios en el 11, ha encontrado un 11 tipo para mí y ha encontrado un sistema acorde a su idea, su estilo y su forma de entender el fútbol. La penúltima pregunta nos la hace Luis Garo 14 en Twitter. ¿Dónde ves llegando al Cádiz esta temporada en la clasificación? Muchas gracias, Luis García, por tu pregunta en Twitter. ¿Dónde veo al Cádiz en la clasificación a final de temporada? Pues lo veo sinceramente colindando esos puestos donde está ahora. Pero si te digo una posición exacta y me aventuro a decir, yo creo que el Cádiz queda quinto clasificado esta temporada. Me tiro a la piscina, guardaremos clip para luego, ojalá esta predicción salga y luego haya opciones en el playoff de ascenso, que yo creo que es lo bonito. Ya lo difícil para mí yo creo que es entrar en playoff. Ya luego una vez que entres, ya eso es eliminatoria y ya eso es muerte súbita, ¿no? Como se diría. Así que yo creo que el Cádiz, si se refuerza bien en invierno y más o menos se mantiene en esos puestos entre el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, ha llegado a estar el décimo, pero claro, una victoria como lo cambia todo. Si el Cádiz se mantiene del quinto al décimo, por ahí colindando, yo creo que el equipo, una quinta posición es la que yo digo, y oye, me tiro a la piscina y ojalá se cumpla, se firma ya. Y la última pregunta del vídeo de este preguntas y respuestas tan sumamente largo, para mí es la mejor, es la mejor y es un debate que está ya no solo en clave Cádiz, sino en toda España. La Peña Cádiz Anticueva, los máquinas y los cracks de la Peña Cádiz Anticueva, a los que les mando un fuerte abrazo y un saludo. ¿Tortilla con o sin cebolla? El dilema de todas las casas de toda España. Y mira, yo creo que no hay una respuesta válida que no sea tortilla con cebolla siempre. Bueno, un poquito de risa, ¿no? Al final del vídeo, la pregunta evidentemente era sobre el encaje de Suso y Ontiveros, pero ya la he respondido anteriormente. Así que nada, amigos, yo creo que eso es todo por este vídeo, por este primer vídeo, nueva sección, preguntas y respuestas, que evidentemente, si os gusta, pues seguiremos trayendo de vez en cuando al canal, con muchísimas preguntas de la actualidad que vaya dejando el Cádiz Club de Fútbol. Me lo he pasado muy bien, no esperaba tantísimas preguntas, la verdad que me ha faltado, fijaros, ¿no? Todo lo que ha durado el vídeo,
Pues me ha faltado incluso muchas preguntas que quería meter, pero bueno, las guardo y ya iremos actualizando esas preguntas y haciendo más vídeos, que de eso se trata, porque ya digo, 2026 va a venir cargadísimo, cargadísimo de contenido y ojalá, oye, con este canal pues podamos vivir un ascenso, ¿no? Aquí viviendo y contándolo juntos, una previa, ¿no? Un vídeo de previa de Jesús Aljama de, no sé, un Cádiz Depor de ascenso. Bueno, eso ya de imaginarlo, pues imaginaos, ¿no? Lo que podría ser. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo al canal, por cómo estamos despidiendo este 2025. Los datos estadísticos del canal son brutales. Ojalá para este 2026 sigamos creciendo mucho más. Queda vídeo de previa del Castellón, queda vídeo de post, evidentemente, queda vídeo análisis de Jero Domina, todavía 2025, quedan vídeos de aquí a final de año, pero ya sabéis, 2026 más cargado. Si es así, ya sabéis que podéis haceros miembros si os gusta tanto el contenido del canal. Tenéis distintas tarifas para tener ventajas y descuentos exclusivos. Suscribiros, porque hay mucho porcentaje de los que veis mis vídeos que no estáis suscritos, más de un 40%, y eso no puede ser. Venga, hombre, que es un botoncito y es totalmente gratuito. Así que nos vemos ya en el vídeo de previa de ese Club Deportivo Castellón, que ojito, que es el equipo más en forma de la Liga Hypermotion. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.